Amén. Como bien lo explicaba nuestro hermano Juan Carlos, los pastores se encuentran hoy cumpliendo su ministerio allá en Quetzaltenango, en la iglesia de Quetzaltenango, pero sabemos que Él está orando también por todos nosotros. Ahí donde está usted, por favor, incline su rostro. Quiero que juntos le pidamos al Padre para que hoy la palabra venga revelada a nuestro corazón. Amado Señor, gracias por la oportunidad de tener este maná, este alimento espiritual que hoy viene a nuestra vida. Te pedimos, Dios bendito, que esa palabra venga revelada, que sea acrisolada en nuestro corazón para que tomemos de ella lo mejor y nuestra vida sea transformada por el poder de esa palabra y el mover de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo declaramos y por fe lo damos por recibido. Amén. Y es que es necesario, hermano, tener la palabra, por supuesto, pero que esa palabra venga revelada a nuestro corazón. De nada sirve tener mucho conocimiento de la palabra si no tenemos revelación de esa palabra. Tal vez los más jóvenes no conocieron, pero los que ya pasamos de los 30 y algo, ¿se recuerda usted antes las cámaras, las fotografías? No existían los celulares, no existían los medios digitales. Entonces uno para tomar fotografías tenía que andar su camarita, ¿verdad? O su camarota, porque había unas grandes también. Pero para poder tomar fotos uno tenía que pasar comprando un rollo, ¿se recuerdan ustedes? Ahí por la Avenida de la Libertad estaba una tienda de Kodak, que ahí pasaba uno comprando su rollo de 26 o de 35 milímetros habían como 2 o 3 formatos, ¿verdad, hermano? Y entonces uno iba a comprar el rollo y se lo tenía que poner a su cámara. Ya una vez puesto el rollo, usted podía empezar a tomar fotos, ¿sí? Pero al llegar al número que usted había comprado, si compró 24, un rollo de 24, se acababa el rollo de 24, ya no podía seguir tomando fotos, se acabó. Y tal vez no había llegado lo más importante del evento y se le acabó el rollo, se quedó sin rollo, ya no hay fotos. Ahora, ahí ya tenía captado el momento en ese rollo, pero usted todavía no podía ver qué había tomado. Ahí cargaba uno el rollo, tenía que ir nuevamente a la tienda para revelar el rollo. Y entonces usted llevaba el rollo ahí a ese lugar, le decían, mire, entonces se lo tenemos para hoy en la tarde o para mañana, y entonces le hacían a uno una nota y usted dejaba su rollo y al otro día usted iba por sus fotos. Y entonces ya decía uno, sí pues, qué chilero salió. Pero hasta ese momento usted podía ver que había fotografiado. Y de repente llegaba uno y le decían, fíjese que solo salieron 20 de las 24 que tomó porque 4 estaban malas. No sabía, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque eso mismo pasa hoy con la palabra de Dios, que podemos tenerla, cada quien por ahí tiene su Biblia, ya sea física, en libro o digital, puede leerla, puede conocerla, puede tenerla memorizada, pero si no tiene revelación de esa palabra, usted no puede ver todavía la obra que Dios está haciendo en su vida. Si usted no tiene la palabra revelada, entonces usted no sabe qué es lo que Dios ya hizo en su vida. Usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Y por eso mucha gente vive, y lo digo con temor y temblor santo, hermano, llegando a las iglesias, pero viviendo siempre igual, una vida desordenada. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la palabra revelada. Porque todavía esa palabra no se le ha revelado, todavía no ha visto plasmada la obra de Dios en su vida. Y mucha gente sigue pensando que Dios no ha hecho nada en su vida, que solo bendijo a otros, que solo le dio a otros, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque todavía no tiene revelada la palabra. Pero
hablar de revelación, hermano, porque ese es el tema de hoy, la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación? La revelación, hermano, viene de Apocalipsis, que Apocalipsis de hecho es la palabra que significa revelación y que viene de un vocablo griego, ¿sí? Que significa, que es apocalipsis, que significa revelación. Y revelación, cuando usted busca un significado, no es más que la manifestación de una verdad secreta o una verdad oculta. Revelación significa ver algo con claridad, es entenderlo. O sea que cuando hablamos de tener palabra revelada, hablamos de que esa palabra que ya vino a mi mente, bajó a mi corazón y hoy entiendo lo que Dios me está hablando. Ahí es donde la palabra produce el querer como el hacer, porque entiendo lo que Dios me está hablando. Cuando no entendemos, hermano, seguimos igual, porque oímos que alguien o algo nos habló, porque mire, Dios hoy nos sigue hablando, hermano, de diferentes maneras. Puede venir a través de una visión, a través de un sueño, de una palabra profética, como hoy lo hizo el Señor, que nos exhortaba a que seamos valientes, a que nos esforcemos. Puede venir por medio de un mensaje que usted escuchó, puede venir incluso por medio de una situación difícil que le haya tocado vivir en su vida. De muchas formas nos puede hablar Dios. Pero Dios, cuando está trasladándonos ese mensaje, Dios espera que nosotros lo entendamos, lo comprendamos, porque solo de esa manera vamos a poder cumplir aquello que Dios nos está mandando a hacer. Estaba hace algunos días en el área de mi trabajo, en una de las áreas de mi trabajo, y estaba un compañero sentado en un banco, ¿verdad? Y entonces lo llamé y le pedí por favor que fuera, que viniera, o sea, pero estábamos a una distancia como de unos 3 metros tal vez, ¿sí? Y entonces, creyendo que él me oía, yo solo pasé y le dije, porfa, ahí viene, le dije yo, y seguí de largo, ¿verdad? Y vi que no me siguió. Y entonces me regresé y le dije, venga un momentito. Y le volví a decir, porfa, venga un momentito. Y me volví a ir, creyendo que venía detrás de mí, y lo vi y no se paró. Pero él estaba así, mire. O sea, según yo me estaba viendo. Según yo me estaba poniendo atención, porque él estaba. Entonces regresé otra vez, hágame el favor, venga, necesito hablarle. ¿Qué? Vaya, está bueno. Entonces se paró todo asustado. Evidentemente andaba por otro lado, ¿verdad? No estaba ahí en ese momento. Y sabe que a veces así somos nosotros con Dios. Dios nos está hablando. Dios dijo hoy que Él nos trajo a este lugar porque quería hablarnos. Pero tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere decirnos, porque solo de esa manera vamos a entender lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que hablamos de que la palabra tiene que venir no solo a su mente, sino tiene que venir a su corazón para que la entendamos, para que la comprendamos. Y es ahí donde se produce el querer como el hacer. Es ahí donde entonces yo entiendo que Dios está esperando algo de mí, me está diciendo algo y yo debo de buscar hacerlo. Porque tristemente, hermano, yo encuentro que hoy muchos anhelan la revelación. Muchos anhelan la revelación. ¿Usted anhela la revelación? Amén. Pero encuentro que pocos la buscan. Pocos buscan la revelación y solo unos cuantos la hallan. Porque cuando lo que Dios nos está hablando muchas veces no nos gusta, no es de nuestro agrado,
Entonces ignoramos la voz de Dios. Ah, no, hasta eso tampoco. Que tenga que ir hoy al servicio si hoy hay desfile. No, no, ahí sí no. Ese nunca me lo he perdido, yo no me lo voy a perder. Ahí es donde viene la revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que yo deje? Vamos a ir a la palabra y a ver ese momento en el que Dios habla, pero muchas veces no entendemos que es Él el que nos está hablando. Quiero que vaya conmigo, por favor, al primer libro de Samuel. Acompáñeme al primer libro de Samuel y vamos a ir al capítulo 3, el momento en el que Samuel está siendo llamado por el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, vamos a leer en el verso 1 y dice la bendita palabra, en la versión Reina Valera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció, vamos a seguir leyendo ahí por favor, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Vamos a quedarnos ahí un momento. Dice ahí que la palabra en aquel tiempo escaseaba, hermano. Tremendo, mire, dice que Samuel ministraba en el templo, dormía en el templo, ministraba, pero dice en presencia de Elí. Dios, en este caso, dice acá la palabra, Jehová está llamando a Samuel. Samuel oye que le están hablando. Por eso él contesta y dice: heme aquí. Pero va a la persona equivocada, va al sacerdote, va al hombre, va a Elí y le dice: sí, heme aquí, me estabas llamando. Y Elí le dice: no, yo no te estaba llamando, acostate. ¿Sabe que a veces nosotros, cuando hemos oído la voz de Dios, de repente vamos con alguien y le decimos: mire, fíjese que yo siento que Dios me dijo? Y va usted con la persona equivocada y le dice: no, hombre, usted la cena le hizo mal. No, hombre, nada que ver, duerma tranquilo, hombre, nada que ver. Y no lo guían a que es Dios el que le está hablando. Y no, ni siquiera en oración como para decir: mire, oremos a Dios para ver qué es ese sueño o qué significa lo que soñó. Sino que vamos con la persona equivocada que de repente nos dice: nada que ver, dormite nuevamente, hombre. Pero Dios estaba llamando a Samuel. Y mire, qué tremendo, hermano, es que cuando usted ve esto, dice ahí la palabra escaseaba. ¿Sabe? Cuando usted ve unos versos atrás, la única palabra de Jehová que había venido era el juicio en contra de Elí. De ahí no se había manifestado Dios, no había habido palabra de Dios. Hasta en ese momento Dios le está hablando a Samuel. Pero resulta que Samuel no sabe que es Dios. Y a veces, cuando Dios nos ha hablado, hermano, no creemos que sea Dios o no queremos creer que sea Dios. Y vamos con la persona creyendo que la persona nos va a ayudar. Sigamos leyendo, por favor. En el verso 7 leíamos primer libro de Samuel, capítulo 3.
Vaya conmigo ahora al verso 7, dice la palabra, y Samuel, mire, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahora, hermano, pero Samuel ya vivía en el templo, ya dormía en el templo. Samuel ya ministraba en presencia de Elí, el sacerdote. Pero mire qué dice ahí, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Déjeme pensar, hermano, si estaba viviendo en el templo, si estaba durmiendo en el templo, si estaba ministrando en presencia del sacerdote Elí, hermano, yo creo de que había oído bastante palabra. Yo creo que había escuchado bastante oración de parte del sacerdote. Yo creo que Samuel escuchaba bastantes mensajes viviendo y durmiendo en la iglesia. O sea, palabra conocía. Pero dice ahí que la palabra de Jehová no le había sido revelada todavía. Y eso me inquieta. Y hermano, me inquieta porque ¿cuántos de nosotros podemos estar en el templo sirviendo y aún no tener la palabra revelada de parte de Dios? Y saber mucho de palabra. Yo, hermano, bendigo la vida de muchos siervos que se saben capítulos enteros de la Biblia y que vienen y lo recitan desde un púlpito, sí. Pero recuérdese lo que Jesús dijo de los fariseos en aquel tiempo. Hagan lo que ellos les dicen. Así les dijo Jesús a sus discípulos en aquel tiempo. Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque sabían mucha palabra. Los fariseos, maestros de la palabra, la enseñaban, pero no tenían revelada la palabra y vivían de una manera desordenada, de una manera que desagradaba a Dios. Y por eso Jesús les dice a sus discípulos, hagan lo que ellos les dicen. Sí, porque sí enseñan palabra, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no viven en la palabra de Dios. La revelación de la palabra nos va a llevar, hermano, a que vivamos en la dimensión de la voluntad divina, a hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, porque lo entendemos, porque entendemos que es palabra de Dios, que es inescrutable, palabra de Dios que no es cuestionable, hermano, que si me gusta, que si no me gusta, esos son otros 5 len. La voluntad divina debe cumplirse a cabalidad en nuestras vidas. Pero eso se va a lograr solo en la medida que tengamos esa palabra revelada. Vayamos al verso 8, dice verso 8 del primer libro de Samuel en el capítulo 3. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, mire, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, se acostó en su lugar. Ahí usted puede seguir leyendo, vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Ahora, hermano, cuando Samuel dijo esto, lo dijo muy en serio. Lo dijo con convicción, lo dijo porque entendía quién era Dios. Y en ese momento vino la revelación y cuando él dijo, habla porque tu siervo escucha, usted ve ahí un Samuel, hermano, que empieza a ser un hombre de Dios, un hombre que empieza a llevar palabra de parte de Dios, un hombre que fue usado por Dios para ungir reyes y para llevar palabra de Dios a mucho pueblo. O sea, Samuel cuando dijo, habla que tu siervo escucha, no lo dijo de mentiras. No lo dijo por decir, no lo dijo porque lo estaba presionando el sacerdote, el pastor, no. Lo dijo porque estaba convencido en ese momento de quién era su Dios. Solo en la medida, hermano, que dimensionamos lo grande, bueno y maravilloso que es nuestro Dios, cuánto Él nos ha bendecido, cuánto Él nos ha ayudado, de dónde nos ha sacado. Entonces, cuando yo entiendo eso,
Entonces yo vengo delante de Él a decirle, habla Señor, porque tu siervo hoy. ¿Se animaría usted hoy a decir conmigo, ahí con su mano levantada, habla Señor, porque tu siervo oye? Y que verdaderamente, hermano, creamos que es Dios hablándonos. Cuando usted lee el verso 11, hermano, mire cómo dice el verso 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos, dice su versión Reina Valera. La traducción del lenguaje actual dice, voy a hacer en Israel algo muy terrible, cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. ¿Sabe que mucha gente por eso no quiere la revelación? Porque cuando hablan de revelación, hermano, creen que es juicio de parte de Dios. Porque, y por eso, vea usted, no sé si a usted le ha pasado, pero de repente cuando empezábamos en el Evangelio, le teníamos miedo al libro de Apocalipsis, ¿va, hermano? Hoy en día incluso mucha gente se resiste a leer el libro de Apocalipsis, porque habla, según ellos, del fin del mundo. Según ellos, de la destrucción del mundo. La misma palabra viene y declara que la ley se hizo para los transgresores, no para los que la obedecen. Así que si alguien viene y me dice, mire, dice que están poniendo multas si uno se pasa el semáforo en rojo ahí, allá por la avenida La Libertad, dice que en el semáforo el que se lo pase en rojo le van a poner una multa de 500, ¿qué tal? A mí no me importa, porque no estoy pensando en pasarme el semáforo en rojo. Que se preocupen los que acostumbran pasarse el semáforo en rojo. A mí no me preocupa. ¿Me entiende? O sea, la ley fue hecha para los que transgreden, para los que no obedecen la ley. Así que, si Dios estableció un juicio, que se asusten aquellos que están desobedeciendo al Señor. Pero cuando Dios a usted y a mí nos prometió algo grande y maravilloso, una vida eterna con Cristo Jesús, es porque hoy estamos trabajando para esa vida, oyendo, entendiendo, teniendo la palabra revelada para vivir por fe y alcanzar esa anhelada salvación de parte del Señor, amado hermano. Pero eso viene para los que obedecen la ley del Señor. Quienes reciben el mensaje que nuestro pastor diariamente nos envía, él se toma su tiempo para buscar la cita, enviarla. Se recordará usted que el día de ayer él ponía una cita de Primera de Pedro en el capítulo 1, en donde él ponía ahí la cita donde dice que somos guardados por el poder de Dios a través de la fe, para alcanzar la salvación eterna. Guardados por el poder de Dios a través de la fe. Pero a la fe, hermano, ¿cómo llegamos a la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Aquí lo que está hablando es cuando viene esa palabra revelada, esa palabra que yo recibo con gozo, busco, escudriño, medito, porque recuérdense que así le dice Dios a Josué, ¿se recuerda usted? Medita en esta palabra de día y de noche. Cuando usted medita la palabra, ¿qué es lo que Dios aquí me está hablando? ¿Qué Dios me quiere decir? Usted viene a ese entendimiento, viene revelación de esa palabra, es cuando usted encuentra fe. Ahí es donde se cumple, la fe viene por el oír. Cuando yo entiendo la palabra, que Dios me dijo, entonces soy guardado por el poder de Dios a través de la fe. Pero para llegar a la fe, tengo que tener la palabra revelada en mi corazón. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué ha hecho Dios para mí? Oh, precioso mi Dios. Porque Dios, amado hermano,
sigue hablando, créalo. Dios sigue hablando hoy a su vida. Y cuando viene, pueda que lo haga como lo hizo con Samuel, cuando le dice, yo voy a hacer algo terrible en el pueblo de Israel. Pueda que Dios quiera advertirnos de algo, de algún peligro que estamos corriendo, y por no estar atentos a la voz de Dios, no tomamos esa palabra y de repente Dios nos quiera advertir de algún peligro en el que estemos nosotros, en el que esté nuestra familia, nuestros hijos tal vez. Hermano, cuando un hermano llega y le dice, mire, fíjese que Dios me habló y me dijo que tenga cuidado con sus hijos porque están en este peligro. Dios me está advirtiendo. Cuando yo tengo la revelación de esa palabra, entonces voy a poder ministrar a mis hijos, hablarles de manera de que no caigan en ese peligro del cual Dios está advirtiendo. Pero eso viene por la revelación de la palabra. Encontramos en la palabra de Dios muchos relatos acerca de cómo Dios está hablando a su pueblo. Quiero que vayamos a otro ejemplo que lo encontramos en el libro de Génesis. Por favor, acompáñeme. Génesis en el capítulo 6 y vamos a ir al verso 12. Génesis capítulo 6 en el verso 12 dice la bendita palabra de Dios: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mire cómo dice acá, toda carne se había corrompido, es decir, todo el pueblo se había corrompido. Pero viene Dios y le habla a Noé lo que va a hacer con la tierra a causa de su corrupción, de su desobediencia. Hermano amado, Noé bien pudo haber dicho, ay, ¿yo qué tengo que ver? ¿Y yo qué culpa tengo? Pues su problema. Que se mueran. ¿A mí qué me importa? Noé pudo haber dicho eso, hermano. Si todo el mundo estaba corrompido. ¿Por qué Noé tenía que ahora hablarles de salvación? Sin embargo, Noé, atento a la voz de Dios y con la palabra revelada de Dios en su corazón, Noé, usted sabe la historia, empieza a trabajar y se pone a trabajar en todo lo que Dios le establece. Le da todo el plan de salvación, le da cómo tiene que construir el arca, le da las medidas, le da todo lo que tiene que hacer. Y Noé está atento a todo lo que Dios le habla. Sin embargo, usted conoce la historia y sabe que la gente no escuchó a Noé. La gente se burlaba de Noé. La gente se reía cuando Noé les hablaba de que venía un gran diluvio y que iban a destruir a toda la tierra. Y no lo creyeron. ¿Por qué? Porque este pueblo no tenía, dice ahí, que andaban corrompidos, desobedientes. Y alguien que ande con una vida desordenada, corrompida y en desobediencia, jamás va a tener la revelación de la palabra. Y es que, hermano, hoy en la mañana en la enseñanza del ayuno, hermano Juan Carlos enseñaba de las características y virtudes del adorador, ¿verdad? Y él decía muy acertadamente, muchos quisieran tener la virtud y el don de adorar, pero no le va a venir por la varita ¿de quién? De Dora la Exploradora, dijo, ¿ah? Decía él, no espere que venga Dora la Exploradora y le diga, ¡ping!, ya tiene la revelación. No funciona así, hermano. No funciona así. A la revelación llegamos por medio de la lectura y el entendimiento de la palabra de Dios. El conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. No llegamos, porque decía también mi hermano Juan Carlos, pues si usted ha ido al mar algún día y se metió al mar, no por eso se convirtió en pescado, ¿verdad?
Cuando salió igual seguía siendo usted. No por entrar al mar se convirtió en pescado. No por venir a la iglesia se ganó la vida eterna. Que es un paso, sí, porfa, no me vaya a malinterpretar. Qué bueno que usted vino, bendigo su vida en el nombre de Jesús. Va por el buen camino, mi hermano, mi hermana. Pero el venir a la iglesia, que sea para estar atentos a la palabra de Dios y pedir que esa palabra venga revelada a nuestro corazón para que nos pongamos a poner por obra la palabra que escuchamos. Como bien dice la Biblia, para que dejemos de ser oidores olvidadizos de la palabra y seamos hacedores. Cuando yo paso de ser un oidor olvidadizo y me pongo a ser un hacedor de la palabra, es porque ya tengo palabra revelada en mi corazón, porque ya la entendí, es porque ya estoy comprendiendo lo que Dios nos habla. La obediencia de Noé fue premiada. Usted conoce la historia, mi hermano. Vaya conmigo siempre en Génesis capítulo 6. Vayamos al verso 17. Génesis capítulo 6, versos 17 y 18 vamos a leer. Y dice ahí la palabra de Dios. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermano, el Señor le habla a Noé. Noé escucha, tiene esa palabra revelada y eso le permite que Dios, mire, haga un pacto con él para que se salve no solo él, sino toda su familia. Cuando usted viene en obediencia a escuchar palabra, la medita, la reflexiona, la pone por obra, esa palabra viene revelada a su corazón, hermano amado. Dios va a revalidar ese pacto que ya hizo con usted y su familia, y usted y toda su casa alcanzarán salvación y vida eterna por su obediencia. Por su obediencia. Porque a quien le habló Dios fue a Noé, no a toda la familia. Es más, hermano, no lo detalla la palabra, pero la familia tampoco fue que estuviera a la par de Noé y oyendo a Dios y sí, vamos Noé, hagámoslo, no. Yo más creo que la familia de repente también tildó de loco a Noé. Sin embargo, alcanzaron salvación por la fe y la revelación de Noé. Así usted y yo un día, hermano amado, alcanzamos el perdón de nuestros pecados, la salvación para nosotros, para nuestra familia, por lo que hoy estamos creyendo y obedeciendo a Dios. Por eso le digo que la obediencia de Noé fue premiada. Quizá él no lo vio así al principio cuando Dios vino y le habló, pero en su corazón agradecido, él le obedece a Dios y Dios viene a hacer un pacto con él para salvarse él y toda su familia. Veamos otro caso de cómo Dios se manifiesta. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo 8. Mateo capítulo 8 y vamos a leer cómo dice el verso 8. Dice Mateo capítulo 8, verso 8, dice, cuando leemos el caso de cómo Jesús sana al siervo de un centurión. Dice el verso 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Algunas versiones dicen centurión, otras versiones dicen un capitán, otra versión dice un principal. Lo cierto es que era un hombre con cierta cuota de autoridad. Era un hombre que tenía un puesto importante en aquel tiempo.
Es el hombre que viene ante el Señor, pero él primero se reconoce indigno, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra. Él era hombre que estaba en un puesto de autoridad, con jerarquía, y entendía, aunque no tenía la revelación de la palabra de Dios, pero sí entendía lo que era la autoridad. Y él dijo, si tú eres quien dice ser, solo di la palabra. Solo di la palabra. Él entendía de autoridad, quizá no de revelación, quizá no de lo espiritual, pero entendía de autoridad, y por eso le dice con seguridad a Jesús, solo di la palabra y mi siervo sanará. Otra versión dice, solo da la orden, Señor. Solo da la orden. Este hombre sabía de autoridad, sabía de jerarquías, y sabía que si este hombre decía ser quien era el Rey de Reyes y Señor de Señores, por eso le dijo, solo da la orden y se tiene que cumplir. Pero mire la convicción con la que él lo dice. Es que eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Por eso cuando encuentra usted el concepto de la fe en Hebreos 11, donde dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es estar seguro de algo. Yo estoy seguro que el poder de Dios me va a guardar. ¿Y usted? También. Estamos seguros que el poder de Dios nos va a guardar, hermano, en cualquier circunstancia, sin importar lo que venga, sin importar lo que esté pasando. Aunque hoy mis ojos no lo vean, pero yo estoy seguro que el poder de Dios me va a guardar. A mí y a mi familia. Y eso es lo que usted y yo debiéramos de confesar con seguridad. Ahí mismo, ahí cerca, otro caso. Saltémonos al capítulo 9 de Mateo. Capítulo 9 de Mateo, versos 20 y 21. Ahora encontramos a una mujer necesitada que va buscando del poder de Dios para su vida. Y dice Mateo capítulo 9, verso 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Hermano, vea cómo el poder de Dios se manifiesta y solo lo que está buscando es la fe de aquel que lo busca. Yo quiero pensar, no se habla mucho de esta mujer, no se habla más de esta mujer allí, pero yo quiero pensar que esta mujer era de los seguidores de Jesús. Probablemente había visto algunos o muchos de los milagros que Jesús ya había hecho. Andaba viendo lo que Jesús hacía, cómo Él ministraba, con qué autoridad hablaba. Por esta mujer viene y dice, y piensa, dice esta versión, piensa para sí mismo, si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser salva. Ella estaba segura, ella tenía la fe, porque ella había visto lo que Jesús hacía, cómo sanaba, cómo liberaba, cómo ministraba. Ella no llegó diciendo, voy a ir a probar pues, a ver si lo toco, a ver qué pasa. De repente y me sano, yo voy a probar. No, ella no dijo así. Ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana, dijo ella. Estaba segura de lo que iba a pasar. Usted y yo cuando venimos a buscar de Dios, hermano, tenemos que venir convencidos de que el poder de Dios se manifiesta en mi vida y ese poder me va a hacer libre, me va a hacer sano, me va a salvar, porque es el poder de Dios lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida el día de hoy, hermano. Pero ese poder de Dios viene a través de la revelación que yo tenga de quién es mi Dios, de cómo le sirvo, y venir convencido de que venir a buscar de Dios es lo mejor que pudimos haber hecho. Hay muchas Martas hoy afanadas allá en el centro, pero ustedes de las Marías que escogieron la mejor parte, estar a los pies del Señor escuchando la palabra que va a venir revelada en el nombre de Jesús, para que usted vea las riquezas del reino
cuando tenga esa palabra revelada, hermano. Pero mire lo que esta mujer logró con su fe y la convicción que tenía. Verso 22 del capítulo 9 de Mateo. Verso 22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Por la revelación que tuvo del poder que había en aquel hombre, en Jesús, recibió el favor de Dios, recibió su sanidad, pero también recibió su salvación. Pero tenemos que venir convencidos, hermano. Lamentablemente, muchos están tomando la iglesia, hermano, y lo digo con temor y temblor santo siempre, como que fuera, ahí los que son maestros y maestras me van a entender que en el magisterio se habla del escalafón, ¿verdad? Y hay diferentes escalafones, ¿verdad, hermanos? Se cumple cada escalafón a los ¿cuántos años? A los 4 años. Cada 4 años sube en ese escalafón. No sé si les hacen alguna evaluación o examen. Eso es la hoja de servicio. Yo lleno la hoja de servicio y cómo fueron esos 4 años en mi servicio. Yo no creo que lo estén investigando. O yo no sé si en algún momento algún maestro le hayan negado el subir ese escalafón a los 4 años. Pues según entiendo, no, porque es por tiempo. Cuando cumplió su escalafón a los 4 años, sube. Otros 4 años y vuelve a subir y sigue más alto. Pero ¿cómo está su servicio? Porque a veces, hermano, usted y yo lo sabemos, a veces se encuentra uno cada maestro y dice, pero si lleva 15 años dando clases. Sí, pero la practicante lo hace mejor. ¿Pasa o no pasa, mis hermanos? Pasa en las mejores familias. Eso sucede. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tomado el evangelio como eso. No, pues es que yo ya llevo 15 años en la iglesia. Es que yo... Mire, cuando a veces ponemos los privilegios, mire, a mí no me ponga en la puerta porque yo ya llevo 15 años, me dijo alguien una vez en la iglesia, a mí no me ponga en la puerta. Y a veces creemos que por estar viniendo, entonces ya me gané un puesto. No es así, hermano. No es así. ¿Qué tanto tenemos revelada la palabra? ¿Cómo estoy viviendo la palabra? Eso sí me va a poner a los ojos de Dios. Ahí voy a estar a la vista de Dios porque voy a estar obedeciendo, atento a la voz de Dios, haciendo lo que Dios me manda. Pero atento a la voz de Dios, no haciendo lo que a mí se me dé la gana. No haciendo lo que yo creo que debo. No, yo creo que el pastor se mandó hoy. No, yo no creo que sea eso, mejor lo voy a hacer de esta otra forma. No, el pastor hoy sí se peló de una vez, hombre, hubiera dado feriado esta semana, no, hombre, así no, yo no creo que haya necesidad de ir. Y a veces creemos que nosotros podemos pensarlo y discernirlo mejor, ¿verdad, hermano? Y es ahí donde la Biblia nos advierte y nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es de muerte. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, pero esa revelación que viene por medio de la palabra, hermano, no va a venir gratis. No se la va a encontrar en la caja de cereal que abrió hoy en la mañana. Ahí no viene la revelación. La revelación va a venir por recibir la palabra con gozo, atesorarla en su corazón, meditar, reflexionar y ponerse a vivir en esa dimensión de la palabra. Ahí va a venir la revelación. No la va a encontrar de gratis, como muchos creen, ni mucho menos la va a poder comprar. Vaya conmigo, por favor. Y con eso vamos a ir cerrando. Vaya conmigo al libro de Hechos, en el capítulo 8. Aquí encontramos ese caso en el que alguien creyó que podía comprar la revelación. Hechos capítulo 8, vamos a ir al verso 17 al 19. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 8, verso 17,
quiero leerle en la traducción del lenguaje actual, le traigo por acá, y dice: entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo, cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Mire, este hombre no quería saber de la cruz, no quería saber cuando dijo Jesús: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese va a ser el discípulo. Este hombre no quería saber de la cruz, ni de cuánto pesaba, ni si la cargaba o no la cargaba, pero sí quería el poder de Dios. Por eso viene y le dice: véndanme un poco de ese poder, yo quiero también, véndanme. ¿Cuánto quieren? Y así viene a veces mucha gente queriendo tener el poder de Dios, pero el precio que quieren pagar no es el que Dios está pidiendo. Porque Dios está diciendo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Quiere decir, deje todo lo que le agrada del mundo, deje todo lo que le gusta hacer en el mundo. Sacrifíquese y busque de Dios. Es que, hermano, por eso es que mucha gente no entiende de la revelación o no quiere entenderlo. Mire, nosotros seguimos orando, estamos teniendo ayuno todos los domingos a las 8:30. Pero los que venimos somos pocos y bendigo a esos pocos. Yo sé que Dios ahí está haciendo algo. El asunto es cuánto estoy dispuesto a dejar por amor a Dios. ¿Qué estoy dispuesto a dejar por amor a Dios? A negarme a mí mismo. Tomar su cruz es pesada. El mismo Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligero de llevar, cuando lo hacemos con gozo, cuando lo hacemos con revelación. Hermano, ya no es un peso. Y siempre he puesto este ejemplo, el ejemplo de la corbata. Cuando mi pastor me dijo un día: hay que venir con corbata al servicio, pataleé, renegué, hermano. Sí, yo ya le pedí perdón a Dios y al pastor en su momento. Yo fui de los que dije: no, hombre, pastor, ¿cómo va a creer? ¡Qué calor! Manga larga y con corbata. No, en Mazate, hágame el favor. No. Y hermano, por muchos servicios no traje corbata. Y el pastor, con mucho amor, usted lo conoce: hermano amado, usted es siervo, tiene que venir con corbata. Yo le soy honesto, yo empecé a venir con corbata solo para que el pastor me dejara de estar diciendo, hermano. Estaba bueno, pues, solo para que no me diga nada. Hermano, pero a medida que yo me iba metiendo en las cosas de Dios, iba viniendo revelación a mi vida. Entonces, hermano, yo sentí el gozo. Digo, cuando usted iba, lo invitaban a una cena con el alcalde, ni siquiera pongamos al presidente, lo invitaban a una cena con el alcalde, ¿cómo llegaría? En Caites, todo chuco. Y no porque vengamos hacia la iglesia, hermano, pero ustedes buscaba, si yo iba me ponía corbata y me ponía tacuche en Mazate, ¿qué me importa? Pero voy a estar con el alcalde, ¿sí? Y cuando venimos a Dios queremos venir como sea, como a mí se me dé la gana. Si vengo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y si para el mundo me arreglaba y me vestía bien, ¿por qué no hacerlo para mi Dios? Cuando yo entendí eso, hermano, y que vengo a servir a Dios, hermano, para mí la corbata ya no fue un peso, ya no fue un problema. Y Dios lo sabe, que ya no fue un problema, porque ahora entiendo que es para mi Rey, que es para mi Dios. Y todo lo que usted haga, dice la Biblia, todo, hágalo como para Dios. Cuando usted entiende eso, hermano, y ya entonces lo hace con gozo, con alegría, todo lo que usted haga para Dios ya no va a ser una carga,
ya no va a ser un peso, va a ser un gozo, va a ser una alegría, porque hay revelación en que usted lo hace para su Dios, un Dios grande, bueno y maravilloso que ha tenido misericordia de todos nosotros. A Él venimos a servirle, a Él venimos a agradarle y a Él sea el honor y la gloria por siempre. Amén. Voy a invitarle que se ponga de pie. En esta hora yo quiero que usted me acompañe. Miren, normalmente nos paramos y cada quien empieza a orar por su necesidad, unos por su enfermedad, otros por su situación económica. No. Hoy quiero que nos pongamos de acuerdo. La Biblia declara que todo en lo que nos pusiéramos de acuerdo, dice, Él lo va a respaldar. Necesitamos revelación de la palabra, hermano. Yo necesito revelación de la palabra. Y estoy seguro que usted también. Que hoy nos unamos en oración y le pidamos a Dios que nos dé revelación de su palabra. Necesitamos esa revelación. Hermano, los tiempos que vivimos, y no lo quiero asustar, pero los tiempos que vivimos son difíciles. Vea usted esas guerras, vea usted esos terremotos que se están dando. Hermano, la Biblia es clara. No es el final. Es el principio de dolores, pero estamos viendo que se cumple la palabra y usted y yo debemos estar preparados para los tiempos que vengan, para que no nos dé miedo, sino que por el contrario nos dé gozo saber que la venida, la ansiada venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca para nosotros, hermano. Y usted y yo, con palabra revelada, estaremos está sentado en el trono, viviendo en la voluntad divina. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y quiero que pidamos hoy revelación. Pida revelación para su Pablo, vida. el Señor, que está sentado en el trono, ayúdanos, Padre. desde el principio Hasta comenzó. hoy quizás no hemos entendido cómo accesar a esa revelación, cómo entrar a la revelación de la palabra. Señor, que cuando yo escuche tu palabra, la reciba con gozo en mi corazón. Reflexione en esa palabra, hermano. De ahí la importancia, y aquí le recalcamos mucho, el que usted apunte, el que usted tome notas, porque se trata de reflexionar en esa palabra, meditar. ¿Qué es lo que Dios me habló hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo deje? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Porque cuando usted deja de ser un oidor olvidadizo de la palabra y pasa a ser un hacedor de la palabra, es cuando Dios se agrada. Y por eso va a encontrar usted el clic cuando la palabra de Dios declara: he aquí que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y pones por obra, dice ahí, todos sus estatutos, las bendiciones te alcanzarán, dice la palabra de Dios. Hay bendición, hay favor de Dios cuando atendemos a su voz, a su llamado, y con obediencia cumplimos esa palabra. Padre, perdónanos, Señor, si hasta hoy de repente nos hemos resistido a escuchar tu voz. Perdónanos, Señor, si tal vez hemos ignorado tu voz. Tú has estado allí con amor, con misericordia, hablándonos, exhortándonos. Perdónanos, Padre, si nos hemos resistido. Ayúdanos, Señor. Necesitamos esa palabra revelada en nuestro corazón. Yo quiero vivir conforme tu palabra. Yo quiero ser llamado hijo de Dios, yo quiero ser llamado cristiano, pero por lo que miren en mí. Por eso la palabra enseña, mi hermano, mi hermana, por sus frutos los conoceréis.
Y el que tiene frutos es aquel que tiene palabra revelada. El que tiene frutos es aquel que ha entendido la voluntad de Dios. El que tiene frutos es aquel que primero presentó su cuerpo como sacrificio vivo y santo para entender la voluntad de Dios. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. El que está sentado en el coro. Al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Regresamos a la estrofa. Quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más a ti y entrar en tu presencia y adorar. Revélanos. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Vamos al coro. Jesús. Al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria y sea la honra y el poder, sea la gloria y sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, sea la gloria y sea la honra y el poder, sea la gloria y sea la honra y el poder. Señor bendito, queremos ser un pueblo que camine por la revelación de tu palabra. Ya no queremos ser un pueblo emocionado, ya no queremos ser un pueblo Solo Rey solo exhortado en el plano humano, sino queremos caminar bajo la revelación de tu palabra. Porque en aquel tiempo el Señor, refiriéndose al pueblo de Israel, dijo: este pueblo de labios me honra solamente, pero su corazón está lejos de mí. Que nosotros no seamos como ese pueblo de Israel, que nosotros seamos ese remanente fiel que camina bajo la revelación de la palabra, buscando agradar a Dios, buscando hacer la voluntad de Dios en todo momento, en todo lugar,
y que esta congregación sea conocida, porque está conformada por verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, y que viven en la dimensión de la palabra y que predican con el ejemplo, porque viven conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué no le damos gracias al Señor, hermano? Ahí con sus manos levantadas. Sol menor, sol menor, sol menor, sol menor. Tal vez hoy al levantarse todavía no le dio Fa. gracias a Dios La sostenido. por todo lo que Él ha hecho. Es que Sol la menor. revelación empieza por ahí, mi Y hermano. volvemos al sol menor. Entender todo lo que Dios ha Vamos a hecho por cantar la de nosotros. para Mucha gente hoy ya no abrió los ojos. Muchos otros hoy amanecieron en los hospitales. Gracias, Señor. Ya la Pero tiene. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Démosle gracias a Él. Vamos. Digámosle gracias a Él. Eso. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, mi Señor Jesús. Dígale gracias. Abra su sostenido. boca y dígale. Y gracias, oh gracias Señor, oh gracias mi Señor Jesús. Subimos, vamos. Oh gracias, muchas gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Una última vez, vamos. Y gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Gracias, Y Padre. gracias, Gracias, Señor. oh Por todo lo que has hecho, Padre. Señor. Porque hasta hoy te ha placido darme de tu gracia y de tu amor, porque hasta hoy no hemos sido consumidos, porque hasta aquí podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. Solo tenemos que ser obedientes. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. A Él sea el honor y la gloria.